Olivia, Samantha. ¿Estás escuchando? Sí, de México. De México, muy bien. Maca, ya lo puse en el chat, ¿no? Martín, claro, lo pusieron aquí. Samantha de México, Martín de México, María Luli, Tucumán, Argentina. Y Maca, ¿tú me dijiste? ¿Sí o no? No. Sí, soy también de Córdoba, Argentina. Sí, de Córdoba, Argentina. Ok. ¿Qué es lo que tuvieron otro momento antes de este, ¿no es cierto? ¿Están haciendo por el día o todas las semanas están teniendo un encuentro? Hoy día. ¿Sí? Ok. ¿Y qué Sí, momento una vez a tuvieron? la semana. Una vez a la semana, ok. ¿Y qué otro momento tuvieron antes de este? ¿Tuvieron otra prédica? ¿Tuvieron otro momento? ¿La semana pasada? Pueden responder, hermano. Fue la semana Pero pasada, sí, Bárbara, la ¿no? semana pasada tuvimos el otro encuentro. Ah, ok. ¿Qué es lo que vivieron la semana pasada? La semana pasada se habló del amor de Dios. Del amor de Dios. ¿Y se acuerdan cómo es el amor de Dios? Algo no humano. Algo no humano, claro, algo divino. Muy bien, amada. ¿Qué más? Max estaba contando las características del amor de Dios. ¿Cuáles son las características del amor de Dios? El amor es personal, es único, Personal, es único. personal. ¿Sí? Y me olvidé las otras. Exactamente, está muy bien. Personal. ¿Qué más? El amor es gratuito. Gratuito, sí, muy bien. Tierno, ¿Cómo, Ana Isabel? Que es constante, que no Constante. termina. Que no termina. eterno, Es eterno, Es muy sanador. bien. misericordioso. Misericordioso, y esa es la característica que más me enamora de Dios, que más me encanta, que más me llega, me toca. Misericordia. ¿Qué más? Bueno, podríamos hablar de muchas características del amor de Dios. Hoy día vamos a hablar sobre la gran obra que Dios realiza en nuestras vidas, que es la máxima expresión de ese amor. Porque la semana pasada escuchamos sobre el amor de Dios, que es fiel, constante, gratuito, misericordioso, eterno y todo eso y mucho más. Podríamos hablar mucho más sobre el amor de Dios. Y ese amor se manifiesta de una forma excelente, tiene la máxima expresión en una obra que Dios realiza. Antes de hablar sobre esa obra que Dios realiza, entonces guarda en el corazón, toma un poquito, ponele un alfiler ahí en la... guarda, y vamos a hablar, antes de eso, vamos a hablar sobre una realidad que es necesario que la conozcamos, que es una realidad que no nos gusta mucho hablar sobre ella, pero que es necesario que la conozcamos, que es el pecado. ¿Ustedes ya no, han escuchado hablar sobre el pecado? ¿Sí? Algunos sí, algunos no, pero vamos a hablar un poquito sobre esa realidad que es tan importante que la conozcamos y que es en ella también que esa obra que dejamos ahí guardada se va a realizar. Comencemos del principio. En el principio no existía nada y Dios creó todo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Dios es el creador de todo. La Sagrada Escritura nos dice que Dios creó todo en 6 días y en el séptimo descansó. Es una figura bíblica para decir que todo viene de Dios. Los 7 días cronológicos, fueron en 7 días, fueron en millones de años y el Big Bang y toda esa teoría de la evolución. No, ese no es el punto de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no quiere explicar eso. Por eso que no hay ningún tipo de oposición. Pero lo que nos quiere decir es que todo viene de Dios. Todo lo que vemos, todo lo que conocemos, incluso lo que no vemos, por ejemplo, los ángeles, nosotros no los vemos, pero también vienen de Dios. El mar, el cielo, las montañas, en Chile que tenemos la cordillera maravillosa, también todo eso viene de Dios y la criatura predilecta de Dios tuvo una forma de creación diferente que el resto. Dios hizo el cielo, creó las aves, creó los animales, creó todo lo que nosotros vemos. Sin embargo, hubo una criatura que la creó diferente de las otras. ¿Saben cuál es? Levanta tu dedo hacia arriba. Levanta tu dedo hacia arriba.
apunta arriba, mira lo que estás apuntando. Ahora hace conmigo así, con el dedo para adelante, y ahora hace así, vuelta y... Tú, nosotros los seres humanos, Dios nos creó a todos los seres humanos y te creó a ti, me creó a mí y nos creó diferente de todo el resto de la creación. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. A todos los otros animales lo hizo según su naturaleza. Por ejemplo, un perro lo hizo según su naturaleza y el perro ladra y cuando ladra, él está viviendo como Dios quiso que viviera. Lo mismo una planta, lo mismo el mar y etcétera. Nosotros, sin embargo, tenemos un llamado diferente que el resto de los animales, porque nos fue, imprimió en nuestra naturaleza Dios una imagen y semejanza suya. ¿Y cuál es esa imagen y semejanza suya? ¿Quiere decir que Dios se parece físicamente a nosotros? Entonces Dios es muy guapo, ¿o no? ¿O no tanto? Bueno, no es esa semejanza física, sino que es una semejanza en un llamado al amor. Porque Dios, como lo escuchamos, creo, en la predica de la semana pasada, Dios es amor. Dios no solo ama. Eso es lo que es interesante acerca de Dios. Dios no solo ama como un verbo, sino que es la característica más profunda de su ser, es que Él es amor. Entonces, como Dios nos creó a su imagen y semejanza, Él nos creó en el amor, atención, nos creó por amor y nos creó para el amor. Mira qué interesante. Nos creó en el amor, en Él que es el amor, nos creó por amor. Imagínate, ¿por qué esa pregunta tan profunda, tan filosófica? ¿Por qué Dios nos creó? Por amor, porque nos amaba, porque nos quería amar, porque nos quería conocer y nos creó para el amor. Ese es el llamado de nuestra vida, el llamado más profundo, el sentido de nuestra vida. Les conté un secreto que millones de filósofos en la historia no sabían descubrir para qué existimos, para qué estamos aquí. Nosotros estamos aquí para el amor, estamos aquí para amar, para conocer el amor, para amar y ser amados. Entonces, en ese misterio de amor, Dios nos creó en una comunión perfecta. Éramos, podríamos decirlo así, vamos a usar imágenes humanas, ¿cierto? Porque estamos hablando de un misterio mucho más profundo. Dios nos creó amigos suyos. Y el libro del Génesis, en la Sagrada Escritura, ¿ustedes saben qué es esto? La Biblia. En la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos dice en el libro del Génesis que en el inicio éramos amigos de Dios. Y hablábamos como estoy hablando con ustedes. No como estoy hablando con ustedes, porque estoy hablando a través de un computador, estoy hablando a kilómetros de distancia, estamos hablando gracias a la internet. Dios no necesitaba eso para hablar con el hombre. Dios hablaba con el hombre cara a cara. Y ellos se hablaban, ellos se conocían y vivían juntamente su vida en una comunión perfecta de amor. Sin embargo, algo pasó. Dun, dun, dun. ¿Qué es lo que pasó? Dios le dio al hombre un regalo muy importante, le dio un regalo muy rico, se me confunden las palabras, que estoy hace mucho tiempo en Brasil, muy prezado, muy caro, como decimos, algo muy valioso, esa es la palabra que estaba buscando, perdón, muy valioso, que es nuestra libertad. Dios nos creó libres. Y en nuestra libertad, nosotros tenemos la posibilidad de escoger seguir en la amistad con Dios o alejarnos de esta amistad con Dios. El primer hombre que el libro del Génesis le da el título de Adán, es el nombre que el Génesis le da al primer hombre. Dios le dijo, mira, estás en el jardín, estás en el paraíso y todos los árboles, el fruto de todos los árboles que están en el jardín, los puedes comer. Entonces imagínense un jardín, el jardín del Edén. O sea, no es cualquier jardín, no es como el jardín de tu casa, no es como el jardín de los palacios que tal vez tú ves en alguna foto de la India, no sé, alguna de esos lugares turísticos fantásticos. El jardín del Edén, entonces como un nivel mucho más alto. Y todas las frutas que hay, todo lo que el jardín del Edén dispone, tú lo puedes comer, tú lo puedes usar. Es una figura bíblica para referirnos a que el hombre tiene la posibilidad de hacer todo el bien que existe, todos los bienes, la caridad, ayudar unos a los otros, tener amistades, amarnos, conocernos, etc., divertirnos, todos los bienes que existen están a nuestra disposición. Sin embargo, Dios le dijo, mira, hay un árbol en el jardín que da un fruto que no lo puedes comer.
Es el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es una figura bíblica también que representa el mal que el hombre puede hacer. Vean la proporción. Todos los árboles del jardín representan el bien. El hombre puede hacer muchos bienes, muchas cosas buenas. Sin embargo, tiene a la posibilidad de un árbol mucho más reducido de hacer el mal. Era necesario que ese árbol existiese, esa posibilidad de hacer el mal, porque si no, el hombre no podría haber elegido libremente hacer el bien. ¿Qué es lo que Adán hizo? Adán y Eva, que era su esposa también, la primera mujer, son figuras bíblicas. Adán y Eva son figuras bíblicas que nos representan a todos nosotros. Ellos eligieron comer ese fruto prohibido. La serpiente, que es el demonio, el enemigo de Dios, tentó a Eva para que lo comiera. Le dijo, mira, entonces ustedes no pueden comer de todos los árboles del jardín. Y Eva le dijo, no, nosotros sí podemos. Pero la serpiente le dijo, no, Dios parece que no quiere que ustedes sean libres, Dios parece que no confía en ustedes, parece que Dios... Y él le empezó a hablar mal de Dios y Eva le dijo, no, eso es lo que Dios nos dijo. Nos dijo que no podíamos comer de ese árbol, porque si no vamos a morir. Y la serpiente le dijo, no van a morir. Y empezó a mentirle al respecto de lo que Dios le había dicho. Y Eva vio que el árbol era apetitoso a la vista y lo comió. Cayó en la tentación del enemigo. Adán también comió el fruto y eligieron libremente hacer lo que Dios les había prohibido hacer. Hay personas que le echan la culpa a la serpiente, le echan la culpa a Eva, y la verdad es que Adán y Eva tenían la libertad para, con todas las tentaciones del mundo, haber dicho que no a comer del árbol que Dios le había dicho que no comieran. Y el gran pecado, el pecado original, que es comer, nosotros estamos hablando del evento, del episodio bíblico, del pecado original. El gran pecado original no fue comer una fruta, sino que fue haber desconfiado de Dios. Que la fruta es figura de eso, es una representación bíblica. La desconfianza de Dios. Dios, que era amigo del hombre, el hombre que lo conocía perfectamente, y el hombre libremente eligió alejarse de Dios. Y eso le alcanzó el castigo, digamos así, de salir del paraíso. No es que Dios haya echado al hombre del paraíso como en venganza, como decís en Chile, de picado. No era que Dios tenía rabia del hombre y estaba enojado con el hombre, sino que el propio hombre eligió salir de la comunión con Dios al desobedecerlo. Y el hombre comenzó a vivir una vida alejada de Dios. Entonces, de todos los bienes que el hombre tenía la capacidad de hacer, eligió hacer el único, digamos así, el mal que es mucho más reducido, eligió hacerlo. Y así se alejó de su vocación, que era el amor. Sí, porque el hombre fue creado por amor, en el amor y para el amor. Sin embargo, el hombre eligió el pecado. ¿Y qué es el pecado? Vamos a definir aquí el pecado rápidamente. Nosotros estamos hablando del episodio del pecado original. Sin embargo, después ese pecado dejó en el hombre una tendencia al pecado. Dejó en el hombre como unas ganas interiores de pecar siempre, digamos así. Como una debilidad, una tendencia al pecado. Imaginen una mesa, y yo levanto y pongo una pelota al medio de la mesa, ¿ok? ¿Están imaginando la mesa? ¿Sí o no? ¿Sí? Imaginen una mesa, pongo una pelota al medio de la mesa y después voy y levanto uno de los lados de la mesa. ¿Qué es lo que va a pasar con la pelota? Se va a caer al otro lado. Esa es básicamente la tendencia, es una imagen que nos puede ilustrar al respecto de la tendencia que el hombre tiene al pecado. Si yo no paro esa pelota, eventualmente la pelota se va a caer. Si yo no lucho, digamos así, contra mi tendencia al pecado, eventualmente voy a pecar. Es como que algo que constantemente me está llevando al pecado. Y los hombres, después de Adán y Eva, sus hijos, su descendencia, hasta llegar a nosotros, tienen esa tendencia. Nosotros tenemos esa tendencia. Yo tengo, Bárbara tiene, Maca, Belén, Ana Isabel, todos nosotros tenemos una tendencia al pecado. Ahora bien,
¿Qué es el pecado? Juan, ahora tú hablaste de fruta, mira, bueno, me gusta mucho la fruta, entonces yo estoy libre del pecado, no me gusta mucho ir al jardín, me gusta más quedarme en mi casa, no cacho mucho de lo que estáis hablando. No es bien eso. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es lo contrario al amor. El pecado es el egoísmo. El pecado es todo lo que me aleja de Dios. Dios es amor, el que es darse constantemente, darse al otro. Y el pecado es egoísmo, retenerse, no darse, sino que querer que todas las cosas estén en función mía. Dios existe para mí, las personas existen para mí, los placeres de la vida existen para mí, todo para satisfacerme, todo. Yo soy el centro de mi vida. Ese es el pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese pecado no nos hace felices. El pecado no nos hace felices. La serpiente intenta engañarnos, decirnos que el pecado nos hace felices. El mundo, el demonio, los enemigos de Dios intentan convencernos de que el pecado es la felicidad, porque el fruto del árbol del bien y del mal es muy apetitoso, cómelo. Sin embargo, no nos hace felices porque es contrario a lo que nosotros, para lo que nosotros fuimos creados, que es el amor. Y así nosotros fuimos viviendo con la marca del pecado original, sin embargo también fuimos cometiendo pecados personales. Todos nosotros con nuestra libertad hemos cometido pecados personales. Y el hombre, y nosotros también, ahí ya nos pongo en escena, a todos nosotros estamos aquí en escena, vivimos una vida alejada de Dios. ¿Se acuerdan lo que pusimos al principio? Lo dejamos aquí guardado. Yo les dije que era el centro, digamos así, de nuestra conversa. Eso es la obra de Dios, digamos así, la respuesta de Dios en relación al mal del pecado que nosotros llevamos. Porque yo les pregunto lo siguiente. Si tú estás lejos de una persona que amas mucho, pero una persona que tú amas mucho, imagínate una persona que tú amas mucho, no poco, mucho. ¿Tú no haces todo lo posible para estar cerca de ella? ¿Sí o no? Yo por lo menos haría todo lo posible para estar con ella, para conversar, para hacer videollamada, no sé, le mandaría cartas, no sé. Hoy día cartas es un poco anticuado, sería un mensaje por WhatsApp, sacaría fotos, selfie y todo. La marcaría la etiquetaría en las fotos de Instagram y todo. Todo para tenerla más cerca. Dios, que nos ama tanto, con ese amor fiel, constante, gratuito, misericordioso, etc., no se quedó de brazos cruzados cuando nos veía en una vida infeliz. Porque ese es el problema. El pecado nos hace infelices. El pecado nos hace profundamente infelices. El pecado es como una enfermedad. El pecado es como una enfermedad que tenemos dentro que nos va carcomiendo por dentro. Y nos va dando dolor. Y queremos, en vez de tratar esa enfermedad, queremos un analgésico para que nos alivie el dolor. Sin embargo, no cura la enfermedad. Y ese alivio es más pecado. Es más pecado, más pecado, más pecado. Queremos más pecado para no depararnos con esa verdad de que nosotros en verdad no estamos viviendo nuestra vida para lo que nosotros fuimos creados, que es el amor. Y nuestra enfermedad sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Dios, con esa situación, Él no se queda de brazos cruzados viéndonos sufrir. ¿Qué clase de amor es ese? Que ve al otro que ama sufrir y no hace nada. Dios no hace eso. Dios dice, yo voy a salvar al hombre, al ser humano, de esa situación de pecado. Y al ser humano, entendamos, no solo a Adán y Eva, no solo los hombres bíblicos, sino que a mí, Juan, y a ti, Maxi, Samantha, David, Bárbara, Amada, todos nosotros, con nombre y apellido, yo no los voy a dejar en el pecado. Yo no los voy a dejar en la infelicidad. ¿Cómo voy a dejar a la única criatura que hice por amor, que imprimí en mí su imagen y semejanza? ¿Cómo? No puedo dejarlas. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Dios, nosotros sabemos que es Trinidad. Nosotros creemos
Ahora un paréntesis, vamos a hablar un poco sobre la Santísima Trinidad. Okay, paréntesis, abre paréntesis. Santísima Trinidad es un solo Dios en 3 personas. Nosotros no creemos en 3 dioses. Nosotros creemos en un solo Dios, que es 3 personas. Son 3 personas que están en constante relación de amor. Por eso decimos que Dios es amor. Porque si no hay otra persona, no puede haber amor. El amor solo se da con 2 personas. O tú ya viste una persona amando a nada, amando a la nada. Sí, te amo, te amo, te amo. A la nada, eso no existe. Tiene que haber más de una persona. Y en Dios, esa persona es el Padre, que cuando se conoce genera, atención, no crea, genera al Hijo, que es una imagen de sí mismo, y lo ama tanto que se genera una tercera persona que es amor, que es el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es eterno amor, está constantemente amándose, es una comunidad de amor. Y en esa comunidad de amor quiere también que la creación participe de ese amor. Quiere que nosotros participemos de ese amor porque es un amor demasiado grande. No puede quedarse apenas en sí mismo. ¿Y qué es lo que hace? El hombre se alejó, no quería más este amor. Nosotros con el pecado nos alejamos, dijimos, no, ese amor no quiero, chao. Pero Dios quiere darnos ese amor y ve que nosotros estamos infelices y que por nuestro orgullo no podemos volver, en fin, por tantas cosas. Y Dios mismo, atención, eso es muy importante, Dios mismo va a buscarnos. Dios mismo va a buscarnos. ¿Cómo? Son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo de Dios se encarna y se hace un hombre como nosotros. Un hombre de carne y hueso, que contiene en sí toda la naturaleza divina, es 100% Dios, 100% Dios, y es 100% hombre. Es 100% hombre. Él no es mitad hombre, mitad Dios, como Hércules, o Aquiles, o los semidioses de la mitología griega. Es 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué? Porque se hace como nosotros en todo, excepto en el pecado. Entonces él comía con sus amigos. Y la Sagrada Escritura cuenta muchos momentos en que el Hijo de Dios, encarnado, come con sus amigos. Él asume un rostro como nuestro y ahora sí se parece. Bonito el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Ahora sí se parece, tenía barba, un poquito rubio. No. Y el Hijo de Dios asume un nombre y un rostro, se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Se hacen todo como nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros estamos tristes, nosotros lloramos, ¿sí o no? Yo lloro. A veces no tanto, pero yo. Jesús lloró porque perdió un amigo, dicen las Escrituras. Jesús, que es Dios, también se alegraba cuando estaba en una fiesta con sus amigos. Es tanto que sus enemigos, sus opositores, lo catalogaban de borracho, de comilón, porque hacía muchas fiestas con sus amigos. Podían aglomerarse, hacerlo. No estaban en los tiempos de COVID, ¿no es cierto? Y Jesús en todo era como nosotros, iba al baño. Claro que las Sagradas Escrituras son muy discretas, no nos cuentan cuando Jesús iba al baño, claro, por favor, pero nosotros asumimos que sí, que lo hacía. Dormía, se cansaba, todo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, era 100% Dios. Caminaba sobre las aguas, transformaba agua en vino, multiplicaba los panes para alimentar a las multitudes. Era Dios, era Dios. Y ese Dios nos mostró, Él que venía del seno de la Santísima Trinidad, porque Él era Dios desde el principio. En el principio era el Verbo, era Jesús. Era el Hijo de Dios. Todavía no se había encarnado en Jesucristo, pero la persona divina es la misma. Entonces, Él nos contó de lo que conocía. Sí, porque nosotros no podemos hablar de algo que nosotros no conocemos. Nosotros hablamos de lo que conocemos, ¿no es cierto? Entonces, Jesús hablaba de lo que conocía, que era de Dios, del Padre. Él decía, mira, mi Padre es misericordia.
¿Cómo es el amor de mi Padre? Cuando hay 99, cuando un pastor tiene 100 ovejas y pierde una, deja las 99 en el pasto y va a buscar la oveja perdida. Ese es mi Padre. Mi Padre es como cuando una mujer pierde un bien que le tiene mucho cariño y limpia toda la casa. Levanta los muebles, no sé, aspira, barre, hace lo posible para encontrarlo. Y cuando la encuentra, hace una fiesta. Ese es el amor de mi Padre por todos nosotros, por cada uno de ustedes. Ese es el amor de mi Padre. Y Jesús nos mostró el rostro del Padre, nos mostró la misericordia. Sin embargo, no fue solo eso lo que él hizo. Él nos habló del Padre. Él nos mostró el rostro del Padre porque Él dijo, quien me ve, ve al Padre. Somos uno con el Padre. Sin embargo, no fue solo eso. Jesús tenía que reconciliar el hombre con Dios. ¿Se acuerdan que atrás el hombre había salido de la comunión con Dios? ¿Se acuerdan? Con el pecado, el hombre sale del paraíso. El hombre sale de la amistad con Dios. El hombre deja de estar en comunión con Dios. Y eso tiene que ser nuevamente reconciliado. Jesús es como un puente que pertenece, o sea, ya vieron un puente. Los puentes son dos territorios separados, no sé, por un río, etcétera, están separados y el puente hace con que los territorios se unan, ¿sí o no? Entonces el puente pertenece tanto a un territorio como al otro. Jesús pertenecía tanto a la naturaleza divina cuanto a la naturaleza humana. Era 100% Dios y 100% hombre. Sin embargo, Él necesitaba reconciliar. Él necesitaba pagar la deuda que nosotros teníamos por nuestros pecados. Porque como nosotros pecamos, se generó como que una deuda que nosotros teníamos con Dios. Y nosotros no la podíamos pagar. Esa deuda no era una deuda que nosotros pudiéramos pagar con la buena voluntad, no era una deuda que nosotros pudiéramos pagar con plata, no sé, con tiempo en la cárcel, no sé. No era una deuda que nosotros pudiéramos pagar fácilmente, dando nuestros bienes, dando nuestra ropa, de nuestra casa, yo qué sé. Era como había sido un rechazo del amor de Dios, era un salario que nosotros no podíamos pagar. Pero Cristo, que es hombre, se ofrece para pagar esa deuda. ¿Y cuál es el precio del pecado? San Pablo nos dice, la muerte. Nosotros estábamos muertos por el pecado. Nosotros estábamos muertos por el pecado. Por eso Jesús necesitaba darnos vida. Y esa vida Él nos da dando su vida. Jesús muere por nosotros en la cruz. Jesús se ofreció libremente para morir por cada uno de nosotros, para darnos la vida que nosotros habíamos perdido por el pecado. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan que dice, ninguén roba mi vida, yo la doy libremente. Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Y la cruz era una muerte terrible en la época de Jesús. Era una muerte terrible. Primero que no era una muerte judía. Nosotros sabemos que Jesús se encarnó en una cultura, en una religión específica que era el judaísmo. Él era judío. Sin embargo, los judíos no mataban con crucifixión. Eran los romanos que mataban con la cruz. Entonces era una ofensa muy grande porque el imperio romano estaba oprimiendo al pueblo judío. Y Jesús se ofrece para morir una muerte humillante, incluso para su religión. Y era una muerte muy dolorosa. ¿Ustedes saben cuál era la muerte en la cruz? Jesús fue flagelado, le pusieron la corona de espinos y todo. Pero la muerte en cruz era el condenado se ponía en esta posición, le marcaban, lo clavaban en la cruz en las manos y en los pies y le ponían un pequeño tope aquí al final de la columna, aquí en la colita, para que le hicieran una pequeña presión y por la posición, el peso del cuerpo cayera sobre sus propios órganos y se fuera apretando lentamente y muriendo por asfixia, lentamente.
Los muertos, los condenados a veces pasaban horas y a veces días agonizando en la cruz. Por eso que al final del Evangelio, si ustedes reparan, prestan atención a un detalle, antes, después que Jesús muere, le quiebran las piernas a los otros dos que habían sido crucificados con él para que no tuvieran apoyo y se asfixiara más rápido. Entonces la cruz era una muerte muy dolorosa. Esa muerte en la cruz, Jesús la hizo, se entregó en esa muerte por cada uno de nosotros. Porque Él quería darnos la vida que nosotros habíamos perdido por el pecado. Cuando Jesús se entrega en la cruz y se muere y entrega su espíritu al Padre y pierde su vida, nosotros tenemos vida. El puente, el que nosotros habíamos hablado anteriormente, el ejemplo que les di, tiene forma de cruz. Y cuando Cristo establece ese reinado, consuma esa ofrenda suya en la cruz por amor a cada uno de nosotros, nosotros tenemos acceso al Padre. Nosotros podemos encontrarnos con Dios nuevamente. La figura más clara de esto, ¿saben cuál es? El buen ladrón. Jesús fue crucificado con 2 ladrones a su lado. Uno que blasfemaba contra él. Le decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. El otro decía, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. El pecador, él era pecador, era un ladrón y estaba siendo condenado por sus propios pecados. Él decía, nosotros tenemos nosotros estamos sufriendo la pena por nuestras faltas. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso nos recuerda la figura del Génesis, en que Adán había perdido por el pecado. En ese ladrón estamos todos nosotros, ladrones de los bienes que Dios nos dio y nosotros malgastamos. Y por su muerte, nosotros somos nuevamente inseridos en el paraíso y tenemos la amistad con Dios. Jesús lo hace por amor a cada uno de nosotros. Por eso es que para nosotros los cristianos, la cruz es un señal de alegría, es un señal de esperanza, es una señal de esperanza, es una señal de vida nueva, de vida eterna. Jesús nos dijo, yo vine para que tengan vida en abundancia. Y Él nos dice en el Evangelio de San Lucas, el Hijo del Hombre no vino para condenar. El Hijo del Hombre vino para salvar. Jesús es nuestra salvación. Y se contraponen 2 realidades: el pecado y la salvación. El pecado que es el egoísmo, el pecado que es vivir para nosotros mismos, el pecado que es estar lejos de Dios, todo aquello que me aleja de Dios y que en el fondo me hace infeliz. Hay una definición muy bonita de pecado que dice, la definición es horrible porque es sobre el pecado, pero la definición es bastante interesante, que dice, la iglesia tomó todo lo que hace al hombre infeliz y lo llamó de pecado. Totalmente lo opuesto al pecado. Tenemos la salvación. Tenemos la salvación que fue obrada por Cristo, por Jesucristo, que es Dios y que es hombre. Y así como el pecado que entró en nuestra vida por un hombre, por Adán, la salvación entró por otro hombre, que es Jesucristo, en nuestra vida. Y eso no es historia pasada, eso no pasó hace 2000 años. Claro que pasó hace 2000 años. Claro que pasó, de hecho histórico, pero sin embargo se actualiza en nuestra vida y eso pasa en nuestra vida hoy por el bautismo, por los sacramentos, por la reconciliación. Nosotros somos reconciliados con Dios. La propia Sagrada Escritura nos dice, San Pablo nos dice, déjense reconciliar con Dios, porque Dios nos ha ofrecido la reconciliación. Yo vivo aquí en Brasil, ustedes deben haber visto, si no se han visitado, pero deben haber visto una de las ciudades más lindas que hay en Río de Janeiro, y en el centro de la ciudad hay un monumento que es el Cristo Redentor, fantástico, lindo. Fui muchas veces a visitarlo porque era mi ministerio de evangelización allá. Tuve la oportunidad de ir durante un año, todos los fines de semana al Cristo Redentor. ¿Y cómo estaba Jesucristo? De brazos abiertos, esperando a todos. No, estaba esperando solo a los santos, ¿no es cierto?
A todos. Juan, estaba esperando por lo menos solo a los católicos, porque en el fondo, somos nosotros los que tenemos la salvación en la iglesia y todo. A todos. No, pero estaba por lo menos esperando a los cristianos, porque los que creen en Alá y esas cosas extrañas. A todos. No, entonces estaba esperando por lo menos a los que creen en monoteísmo, a los que creen en un único Dios, porque los budistas y toda la gente que cree en otras en varios dioses, a todos. ¿Qué es la parte de a todos que no entendiste? A todos. Es que, por lo menos los creyentes tenían alguna religión. ¿Por qué que no creen? No están ni ahí con Dios. A todos. Juan, y los más pecadores y los que han hecho cosas terribles. A todos. A todos. A todos. Y yo tuve una experiencia muy linda en el Cristo Redentor, en ese monumento que les cuento, que es un santuario, porque mucha gente iba a sacarse fotos con Jesús y yo les decía, ¿tú sabes con quién es esa persona con la que te estás sacando fotos? Jesús. Sí, pero tú sabes quién es Jesús. Tú sabes que es la persona que más te ama. Tú sabes que es la persona que ha dado su vida por ti. Tú sabes que es la persona que tiene la felicidad plena para dártela. Claro que me decían que no sabía. Y ahí venía el anuncio y les decía, sí, Jesús es Jesús. Jesús es nuestra alegría. Jesús es nuestra salvación. Solo se salva el que quiere, el que tiene conciencia de que necesita salvación. Me gusta mucho una historia muy interesante, que es un chico, que es un señor que se está ahogando. O sea, hay una inundación muy grande y él se sube al techo de su casa y hace una oración. Señor, por favor, sálvame. Ahí viene el mar, se levanta y él se está ahogando y viene un tronco para que él se agarre. Y él dice, no lo voy a tomar porque Dios me va a salvar. Ahí después viene una lancha, unos marineros y le dicen, súbete, que si no te vas a ahogar. Y él dice, no, Dios me va a salvar. Y después viene el helicóptero, le tiran una escalera y le dicen, súbase, señor, si no se va a ahogar. Dice, no, gracias, Dios me va a salvar. Obviamente el gallo se murió. Y cuando llega al cielo, dice, Señor, te pedí que me salvaras y no me salvaste. ¿Cómo que no te salvé, hombre? Te mandé un tronco, te mandé una lancha y te mandé un helicóptero y tú no la agarraste. Solo nos podemos salvar si nos damos cuenta de nuestra condición de pecadores, si nos damos cuenta que necesitamos salvación. Y todos nosotros necesitamos salvación. No sé qué es lo que tú vives, no te conozco, pero sé que hay muertes en tu vida, sé que hay sufrimiento en tu vida, sé que has cometido errores, sé que te han herido y sé que tú has herido a otras personas, tus padres, tus amigos, algún novio o novia, no sé. Sé que te has expuesto a situaciones que después tú te has arrepentido. Y sé también que hay momentos en tu vida en los cuales tú podrías haber estado más cerca de Dios. Hay algunas personas aquí que han sentido incluso un llamado de Dios, que han sentido Dios cerca de ellos en momentos específicos y que ellos libremente han dicho que no, porque no quieren perder, porque tienen miedo. Como Adán y Eva desconfían de Dios. Somos nosotros. Es a ti, en este momento, que Dios te ofrece su salvación nuevamente. Nosotros tenemos esas muertes, pero a esas muertes Dios quiere darnos vida. El salario del pecado es la muerte y su salvación nos da la vida. Por eso es que en el hijo pródigo, yo creo que todos conocemos la parábola del hijo pródigo, un padre tenía 2 hijos, uno de ellos pide la herencia, se va de la casa, gasta todos sus bienes con excesos, con prostitutas, y cuando se da cuenta que no tiene nada, vuelve imaginándose que le va a decir a su papá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, permíteme ser tratado como uno de tus empleados. No sabía él que su padre lo esperaba a cada momento, todos los días y tal vez a cada momento, en la baranda de la casa, esperando que se aproximara, que se acercara. Y cuando todavía estaba a lo lejos, él lo vio y salió corriendo al encontrarlo. No lo dejó ni siquiera hablar y lo cubrió de besos. Traigan la mejor túnica, pónganle un anillo en el dedo, pónganle unas sandalias en los pies, porque mi hijo estaba muerto
y ha vuelto a la vida. Ese somos nosotros. Jesús nos ha dado nuevamente la vida y nos ha traído al corazón del Padre. Bárbara, ¿cuánto tiempo tengo? Quería contar mi testimonio. Sí, Juan, puedes contar. Pero, Después podemos solo abrir para preguntar algo, una o dos. ok. Esa historia que les conté no es Va a solo ser la... con fotos el testimonio. ¿Ah? Va a ser con fotos el testimonio. Bueno, tendría que buscarlas, pero no las preparé. Las podría haber puesto, ahora voy a proyectarlas. La historia de la salvación no es solo una historia bíblica. No es solo una historia que se cuenta a lo largo de la historia de la iglesia. Es mi historia. Vengo de una familia católica, soy Juan, soy chileno, hola, tengo 30 años, hola. Vengo de una familia católica, sin embargo, cuando chico nunca tuve una experiencia real con el amor de Dios, consciente. Y cuando llegó la adolescencia, me dejé seducir por las cosas que veía que los otros hacían. Quería ser feliz. Todos tenemos el deseo y fuimos llamados, fuimos creados para ser felices. Es el deseo más profundo de nuestro corazón. Yo quería ser feliz y veía que los otros eran felices, haciendo cosas que yo no conocía y fui experimentando. Así es como entré en el mundo del alcohol, así es como entré en el mundo de las drogas, así es como entré en el mundo de la irreligión, la falta de religión, en el ateísmo. Yo no creo en Dios porque ¿por qué voy a creer en un Dios que me impone y me exige cosas? Prefiero creer en mí mismo. Elegí el egoísmo como una filosofía de vida, elegí el placer sin límites como mi regla de vida. Siempre me gustó mucho la música, siempre tuve aptitudes para la música, me gusta mucho el rock pesado, el metal, entonces tenía mi banda, tocábamos en Santiago, tocábamos en regiones también, y yo era el vocalista, el guitarrista, hacía todo, y nuestras canciones hablaban de esa vida que nosotros llevábamos, de alcohol, de drogas, de sexo, de no creer en Dios, de ateísmo, de una vida sin reglas. Y yo, como era una vida tan rápida, creía que era feliz. Creía que esa era la felicidad. Sin embargo, cada vez comenzó a tomar más y más espacio en mi vida. Con 17 años estaba tirando mi vida a la basura. Principalmente el uso de alcohol y de drogas estaba costando muy caro. Había arruinado la relación con mis padres, había arruinado la relación con mi hermana. Tengo una hermana mayor que yo 2 años. Había perdido incluso amigos, muchos amigos. Tenía una relación de pareja, también la había arruinado. Me habían echado del colegio por conducta, entré a otro colegio, casi no termino la enseñanza media, tenía un trabajo, me echaron, empecé una universidad, no la pude seguir, todo por el consumo. Y con 17 años ya había vivido muchas situaciones peligrosas, había dormido en la calle muchas veces, pasaba días fuera de la casa, me había ido de la casa, peleas con mis papás, peleas en la calle, hasta la policía ya me pegó, entonces ya viví bastantes experiencias negativas. Y yo creo que lo peor de todo, más que esas cosas exteriores, sentía un gran vacío interior. Y para no encontrarme con él, para no encontrarme con la tristeza, para no encontrarme con el miedo, para no encontrarme con la soledad, alimentaba y quería cada vez más y no podía parar, no quería parar. Mi filosofía de vida es vive lo más rápido que puedas y muere de la mejor forma que puedas. Cuando tenía 17 años, mis padres me llevaron a un centro de rehabilitación donde me diagnosticaron alcoholismo. Con 17 años. Casi quemé la casa de mis papás, casi produjo un incendio. Y ellos no sabían qué más hacer. Me llevaron a un centro de rehabilitación, vieron que había desarrollado una dependencia química, porque cuando me invitaban a tomar, yo no lograba decir que no, y una vez que empezaba a tomar, no lograba parar.
Y así seguí por 3 largos años, sin poder dejar el alcohol, sin poder dejar las drogas. Hasta que con 20 años de edad, el año 2011, hace exactamente 10 años atrás, de hecho fue en abril del año 2011, tuve una experiencia con el amor de Dios que transformó mi vida. Que hizo lo que médicos por años, que amigos, que mis papás, que tanta gente no logró. Y apenas en un día Dios transformó mi vida. Fue muy simple. Mis papás un día salieron después que habíamos peleado porque había llegado nuevamente drogado en la casa y habíamos peleado con mi papá y ellos salieron, yo me quedé en la casa y por primera vez en mi vida me puse a pensar cómo estaba mi vida. Por primera vez en mi vida me puse a reflexionar sobre qué es lo que había hecho y cómo mi vida estaba y me di cuenta que no era feliz. Por primera vez en mi vida llegué a la conclusión de que no era feliz. Y no solo eso, tenía dentro de mí un deseo interior de que yo podía ser feliz, que de alguna forma tenía el derecho de ser feliz y que por el camino que estaba yendo no lo estaba logrando, que estaba viviendo una vida de vacío, que estaba viviendo una vida falsa, que estaba viviendo una vida de falsa alegría, de falsa felicidad. Y en ese día decidí dejar de tomar. Mis papás volvieron en la noche, era otra persona, les dije, les comuniqué mi decisión, lloramos, nos abrazamos, fue como el hijo pródigo, que regresa a casa, le pedí perdón a mi papá, y después me contaron que en ese exacto momento ellos no estaban en la casa, porque ellos estaban con la comunidad Shalom, en un evento que se llama la Fiesta de la Divina Misericordia. Es un día en que Jesús se reveló a una monja en Polonia, al otro lado del mundo, en Polonia, diciéndole que en el día de la fiesta de la misericordia, en la octava de Pascua, Él iba a abrir las puertas del cielo y gracias se iban a derramar, especialmente en la vida de los más pecadores. Y mis papás rezaron el Rosario de la Divina Misericordia, también colocaron mi vida en la intención de la Santa Misa y cuando volvieron en la casa, Dios había hecho un milagro. Después de eso comencé a vivir una vida nueva, comencé a luchar, no fue fácil. Empecé a hacer mi tratamiento de rehabilitación, tomar remedios, tenía síndrome de abstinencia, todo lo que se pueden imaginar. Había perdido amigos, era una vida totalmente desafiante. Sin embargo, fue en esa vida que descubrí que la persona que me había librado de ese vicio había sido Jesucristo. Ya conocía a los misioneros de la comunidad de vida y ellos me anunciaron el amor de Dios. Yo no quería creer porque hace muchos años ya había aceptado el ateísmo en mi vida. Sin embargo, sus vidas me fueron hablando de una persona que yo no conocía, pero que me atraía, que era Jesús. Ellos me evangelizaban de una forma muy espontánea. Me hablaban de su vida. ¿Qué es lo que hiciste? ¿No? Ya recé, fui a misa, evangelicé, conviví con los hermanos. Dios. Yo comencé a cuestionarme y dije, bueno, yo también quiero conocer ese Dios. ¿Quién es ese Dios del que tanto hablan? Me dijeron, Juan, es muy simple, anda a la noche de alabanza. Fui a una noche de alabanza que es un grupo de oración abierto donde nosotros tenemos bailes, oración y adoración al Santísimo. Ahí yo fui, mira, yo voy a esa noche de alabanza, pero yo no bailo y yo no rezo. Paréntesis, tenía el pelo largo, aros y camisetas del demonio. Entonces como que no quería mucha conversa con las cosas religiosas. Entonces dije, yo voy con esas condiciones, bueno, no te preocupes. Ahí fui, ahí empezaron un baile súper penca que se llama la danza de la amistad, que es muy, en Brasil se dice brega, ya se me olvidó cómo se dice en Chile, es como charcha, no sé, kuma, no sé cómo decirlo, es muy fome, no tiene mucha gracia. Sin embargo, todos empezaron a bailar y yo dije, no, yo no voy a bailar. Y llegó una de las misioneras y me dijo, Juan, baila conmigo. Y yo le dije, yo no bailo. Y ella me dijo, yo tampoco. Ahí empezó a bailar y ella bailaba muy mal. Yo creo que me dio compasión y fui a bailar con ella porque realmente ella no bailaba nada. Y empezamos a bailar y todo. Y después empezó la oración. Ahí yo, cara cerrada, brazos cruzados y todo, empezaban a rezar. Yo me sentí súper incómodo. ¿Qué onda? Están todos rezando al mismo tiempo. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que nunca había visto una oración carismática, viva, todos al mismo tiempo y todo. Después
En ese momento de oración yo ya estaba como súper incomodado, empezó la adoración. Yo nunca había visto una adoración al Santísimo. Entonces llegó, me acuerdo que estaba coordinando, era Laura, una misionera que también vive aquí en la diaconía, y dijo, vamos a recibir al Señor. Y dije, bueno, ahora se va a poner bueno, porque si va a venir el Señor, yo quiero ver quién es el Señor, y tengo muchas preguntas para ese Señor. Ahí llegó y expuso al Santísimo, que era la hostia en el ostensorio. ¿Ese es el Señor? Eso no puede ser el Señor. O sea, no sabía que era un pan consagrado, digamos, el cuerpo de Cristo consagrado en la especie del pan. Y yo dije, ¿eso es una flor? Por la forma del ostensorio, o un sol. Un sol / flor. No puede ser Dios. Y todos rezando, métale rezando. El Señor, yo te alabo, yo te amo, y tú eres el Señor de mi vida. Yo no creo dónde vine a meterme. O sea, esto es como que una secta extraña, mínimo, de una secta de invocación a cosas extrañas, o quieren hacer contacto con los alienígenas. No sé qué es lo que están haciendo aquí, pero si alguien me ve aquí, yo me muero de vergüenza, que daba directamente a la calle. Imagínate, pelo largo, aros, camiseta del demonio, y ahí todo rezando. Después comenzó la oración en lengua y dice, no creo que esté aquí. Salí a un lugar de loco y estoy entrando a un lugar peor, aquí están todos locos. Y dije, no, nunca más vuelvo aquí. Y después vino esa misma misionera que bailó conmigo al inicio y me dijo, Juan, ¿puedo rezar por ti? Y yo le dije, sí, puede, pensando que iba a rezar en su casa. Pero ella empezó y puso las manos y empezó, ¡ay! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Sale! ¿Cómo qué onda? Ahí terminó la oración. Chicos, en el mundo entero es así. Comparte con la persona que está a tu lado, compartan de 2 en 2. Ahí ya senté, ahí con esa misma misionera me dijo, ¿y ahí qué te pareció? Fue fuerte. Yo estaba súper impactado, no sabía qué decirle. Dentro de mi cabeza estaba, nunca más vuelvo. Ahí, ¿pero qué? ¿Tuviste una experiencia con Dios? Le dije, fue fuerte. Ahí después vino ella, me dijo, ¿y qué te parece? ¿Tú vas a volver? Fue fuerte. Salí de ese lugar y dije, nunca más pongo un pie en esta casa de locos, nunca más. Sin embargo, el día siguiente yo era otra persona. Desperté con una sensación dentro de mí que nunca había sentido. Era paz. Era paz en el corazón. Y todos los problemas exteriores seguían. Yo estaba todavía con problemas con mi familia, estaba haciendo la rehabilitación, todavía estaba con síndrome de abstinencia, me tremía de ganas de tomar, pero sentía paz en el corazón. Y yo supe inmediatamente, fue también una inspiración del Espíritu, y dije, eso fue lo que pasó ayer, porque me habían dicho que Jesús, Cristo nuestra paz y todo, ¿qué onda? Shalom, paz. Ahí, bueno, voy a volver. Ahí volví y dije, ¿qué es lo que pasó conmigo? Me siento diferente. Ahí me dijeron, Juan, tú estás sintiendo la paz por estar en la presencia de Jesús eucarístico. Y dije, ok, quiero conocer ese Jesús eucarístico, quiero conocer más a Dios porque, primero que está muy bueno, y segundo que tengo muchas dudas, como qué onda, mi vida cambió totalmente en pocas semanas y quiero respuestas. Me dijo, Juan, tú puedes hablar con Dios, nosotros hablamos con Él todos los días. Dije, no te creo, quiero hablar con Dios, necesito hablar con ese Dios. Juan, solo anda a tu pieza y reza. ¿Cómo así reza? No sé rezar, nunca he rezado en mi vida. Es muy simple. Ahí me explicaron más o menos cómo es así y todo. Ahí en la noche dije, bueno, ya, voy a rezar. Muerto de vergüenza que quería rezar. Paréntesis. Era el vocalista de una banda anticristiana, pelo largo, aros y camisetas del demonio. Y yo estaba con ganas de rezar, como, hello, ¿qué onda? Ahí llegué en la casa. En la noche esperé que todos se durmieran, cerré la puerta, me senté al lado de la cama y dije así, muerto de vergüenza. Hice así. Dije, Señor, me estoy volviendo loco. Estoy hablando solo. Pero te agradezco por el día. Amén. Esa fue mi oración, fue mi primera oración. Después de ese día, mi vida cambió totalmente. Jesús, yo creo que se aprovechó de esa oración, que fue una de las oraciones más sinceras que he hecho, porque mi deseo por Dios
me hacía ir más allá de mi orgullo, más allá de mis convicciones que yo tenía antes, mis convicciones de ateísmo. Estaba sintiéndome atraído por Dios y cada vez más quería más. Empecé a ir a misa y hacía muchas preguntas, ¿pero por qué se arrodillan? ¿Pero por qué hacen esto? ¿Pero por qué significa aleluya? ¿Qué significa aleluya? No te preguntas, porque quería saber, quería conocer a Jesús. Comencé a leer la Sagrada Escritura, no entendía nada, pero la leía sin parar, La llevaba a la universidad y mis amigos me preguntan, Juan, ¿qué onda? O sea, ¿tú te gusta leer la Biblia? Y decía, pues porque quiero conocer. Yo decía, no soy religioso, pero quiero conocer porque parece que hay algo ahí. Parece que hay algo diferente. Decía, Juan, la Biblia está llena de incoherencias. Ahí decía, muéstrame, quiero conocerlas. Y ninguém sabía decirme. Decía, Juan, la Biblia está llena de cosas que son súper malas. Decía, muéstrame, nadie podía decirme, porque todo lo que encontraba en la Biblia era amor. Todo lo que encontraba en la Biblia era paz. Todo lo que encontraba en la Biblia era consuelo. Todo lo que encontraba en la Biblia era Jesús. Era Jesús. Era el Jesús que tanto buscaba. Empecé después... Me confesé, acepté la fe en Jesucristo, me confesé, volví a comulgar y empecé a tener nuevamente una vida de comunión con Cristo. Y puedo decirles que encontré la felicidad. Encontré la felicidad, la sensación que tenía, ¿cómo pude estar lejos de esto tanto tiempo? ¿Y cómo pude buscar en tantos lugares sin encontrarlo? Fui dejando las cosas de mi vida antigua, no porque nadie me dijera, porque eran malas, porque no las quería más, no las necesitaba más. Ahora que esto me llenaba tanto y me atraía tanto que lo otro no me atraía más. Mi banda, por ejemplo, que yo era el líder, era el fundador de la banda, no me atraía más, no quería ensayar, no quería tocar, nos invitaban a tocar, yo iba por obligación, pero después de un tiempo dejé porque quería estar en la iglesia, quería estar en la comunidad, quería rezar, quería ir al grupo de oración. Yo creo que la única vez que falté al grupo de oración fue porque estaba muriéndome, porque nunca falté al grupo de oración. Porque quería. Y al principio no rezaba, ya como súper duro. No, estoy aquí solo de observante. Estoy solo observando. Sin embargo, quería más. Después de un tiempo me sentí llamado a ser misionero. Ahí fue otra. ¿Cómo yo, misionero, si yo soy tan pecador? Hice tantas cosas terribles. Y Dios me llamó. Esa experiencia del Día de la Misericordia fue la que les conté, fue el día de la beatificación de San Juan Pablo II, en abril del 2011. En abril del 2014, en el Día de la Divina Misericordia, estaba yendo en misión a mi postulantado a Río de Janeiro, como les conté. Después de eso, tuve la oportunidad en 2016 de visitar Polonia por la ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, que fue también dedicada a la Divina Misericordia con el Papa Francisco. Fui al Santuario de la Divina Misericordia, vi la imagen de Jesús misericordioso, solo sabía llorar, no sabía qué decirle, no sabía qué decir, solo lloraba. Y después, me acuerdo una experiencia muy bonita, nunca cuento esta experiencia, pero se las voy a contar. Cuando estaba rezando allí delante de la imagen, llegaron muchas monjas, fueron a rezar las laudes, que es una oración de la iglesia, que nosotros rezamos también en la comunidad. Y era en polaco, claro, yo no hablo nada de polaco, o sea, se podrán imaginar. Y ellas empezaron a rezar las laudes, yo no entendía nada, pero iba acompañando. El invitatorio, después el salmo, el himno, después el salmo, después el cántico, después el salmo, la lectura breve, y al final hay un canto que se llama el Benedictus, que lo conozco, pero claro, en polaco no entendía nada. Sin embargo, pude identificar una palabra, que era una palabra que habíamos escuchado a lo largo de toda la jornada, que era miłosierdzie, que significa misericordia. Porque la habíamos escuchado varias veces, la identifiqué en cuanto a las monjas lo cantaban. Y en ese momento tuve un entendimiento. El Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, Juan, lo único que tienes que entender es mi misericordia. Lo único que tienes que entender es mi misericordia. En esa misma jornada tuve la oportunidad de ser invitado a ser uno de los jóvenes que rezara un misterio del Rosario de la Divina Misericordia. El mismo rosario que mis papás habían rezado por mí,
él en aquella oportunidad, ahora estaba con los jóvenes del mundo entero, en el escenario principal, antes de la llegada del Santo Padre, para rezar con los jóvenes y por los jóvenes del mundo entero. Rezábamos, después nos bajamos del escenario y vimos al Papa bastante cerca y que con algo en mi corazón y dije, oh, necesito hablar con el Papa, quiero mucho hablar con el Papa. Y empecé, y estaba con esa cuestión, le dije a algunas personas que quería hablar con el Papa, pero como medio en broma, medio en serio, como que realmente quería hablar con él, pero sabía que era algo súper difícil. Después de algunos meses recibo una llamada de un hermano de la comunidad y me dice, sí, Juan, estoy organizando la convención Shalom en Roma de los 35 años, una peregrinación que vamos a hacer con toda la comunidad a Roma para encontrarnos con el Papa. Y quería saber si tú quieres ser uno de los 3 jóvenes que va a hablar con el Papa. Ahí le dije, claro que quiero hablar con el Papa. Y así fue. En septiembre fuimos a Roma en peregrinación con toda la comunidad, más de 3.000 hermanos. Nos encontramos con el Papa en una audiencia privada. Vieron el video, ¿no es cierto? Y yo fui el primero de los 3 jóvenes a hacerle una pregunta al Papa. Contamos un brevísimo testimonio y le hicimos una pregunta. El Papa miró a mis ojos, dijo mi nombre, Juan, y solo un paréntesis, no hay experiencia más loca que el Papa mire en tu ojo y diga tu nombre. No existe experiencia más loca, no hay droga, no hay nada que te haga sentir lo mismo que el Papa mire en tu ojo y te diga tu nombre. No existe. Cierra paréntesis. El Papa me miró en los ojos y me dijo, Juan, cuando te escucho, ahora que estoy hablando, me acuerdo del hijo pródigo, que esperaba a su padre, que el padre esperaba a su hijo todos los días y tal vez a cada instante que volviera de la vida que había llevado. Nuestro Dios tiene una predilección por los más pecadores. Y ahí me habló básicamente de la misericordia. Me dijo, la misericordia tú no la puedes explicar, tú la tienes que testimoniar. Cuento ese testimonio porque Jesús es nuestra salvación. Y la salvación es del mal del pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.